La cocina arequipeña es un tesoro del Perú que desde siempre ha sido celebrada con pasión y orgullo por el pueblo arequipeño, tan variada y completa que fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura el 16 de abril del 2014. Nace gracias a una ciudad ubicada entre el mar y el altiplano, ofreciendo con ello una enorme variedad de ingredientes, que florece gracias a un marcado origen mestizo, especialmente indígena y europeo, que se consolida en una sociedad arequipeña que la abraza y la vive desde una mirada integradora y democrática. Los platos tradicionales se sustentan en la cebolla, el ajo y el ají, y se les une por igual los mariscos, crustáceos, quesos y tubérculos, solo por mencionar algunos de sus ingredientes. Pero existe un potaje que se ha convertido muy rápidamente en el símbolo culinario de Mollendo, el famoso perol. Hola, mi nombre es Jorge y los amigos me llaman Jorgillo. Y hoy nos vamos a la Caleta Catarindo en busca del origen del plato ícono del Puerto Bravo de Mollendo. Así que acompáñame. Pero ¿cómo surgió este platillo llamado el perol? Para responder a este interrogante tendremos que dirigirnos hacia la parte norte de Mollendo, aproximadamente a 2.5 kilómetros de la ciudad de Mollendo, en donde existe una de las tantas caletas llamadas de ensueño del mar arequipeño por los viajeros. La caleta se llama Catarindo, en busca de un restaurante sencillo, rústico, pero sabroso, que gracias a la maravillosa sazón de su cocinera pudo trascender en la historia y hoy en día forman parte de la identidad de todo un pueblo. Como se le conoce al platillo, lo podemos encontrar en diversos locales de la ciudad de Mollendo, sobre todo en el mercado San José, con algunas variaciones en su composición. Pero los sibaritas gastronómicos, los más expertos, nos recomiendan probarlo y disfrutarlo en la Caleta Catarindo, en donde existen algunos locales que funcionan todo el año y para todo tipo de público. La Caleta Catarindo tiene dos ingresos vehiculares principales. Uno queda a un costado de la carretera antigua de la Panamericana Sur,
al ingreso de Mollendo o la salida hacia el puerto de Matarani, la cual es una trocha sobre la ruta de la quebrada que va hacia el mar. Y la segunda es por el sector del Alto Catarindo, a un costado del terminal terrestre saliendo de Mollendo a mano izquierda. Este ingreso es el principal y se encuentra asfaltado, permitiéndote llegar hasta la misma playa en un tiempo aproximado de 10 minutos desde el centro de la ciudad. Pero si eres todoterreno con doble y triple tracción, te gusta caminar, ver y explorar los desérticos cerros costeros, sintiendo el calor y luego la brisa del mar, apreciando en su trayecto los acantilados y sus barrancos del sector de Tinajones, puedes hacer el trayecto desde Mollendo. Sí, a pie. Esto empezando por la última cuadra de la calle Huamachuco y demorarás aproximadamente unos 30 minutos. Catarindo es una quebrada que se pierde en una hermosa playa que ha sido bautizada con el mismo nombre. En la parte baja se encuentra la playa y en la parte superior o alta las lomas. Como un dato curioso, en el año 2015 la caleta fue afectada por un ingreso de un huaico. Nunca antes se había sucedido un acontecimiento de la naturaleza de este tipo, generando solo daños materiales a los kioscos que habían estado instalados en esa época de verano. La etimología de Catarindo proviene del vocablo quechua acuñado cata, culebra e indo, lugar. Antiguamente existía un reptil de 20 centímetros de largo en esta zona de la quebrada que ha desaparecido por la depredación y la contaminación ambiental, aunque algunos pobladores de la zona indican haberla visto en las lomas de las partes altas. La playa tiene un ancho de 100 metros aproximadamente y es de arena y canto rodado y está ubicada entre dos grandes peñones. Antiguamente Catarindo era visitado por piratas del siglo XVI que se acercaban para aprovisionarse de agua o para esconder tesoros, y llegado el siglo XX era utilizada por ocasionales contrabandistas de los puertos aledaños que estaban al margen de la ley.
La playa presenta mucho movimiento en época de verano por su cercanía al puerto de Mollendo. Existen áreas para el estacionamiento. Lo malo es que la playa es pequeña, lo que genera aglomeración. Se estima que suelen ser visitadas en época alta un fin de semana aproximadamente por unas 500 personas. Por ello, para pasar una mañana o una tarde más calmada, es recomendable ir los días de la semana. Está prohibido acampar y hacer fogata. Se puede pasear en bote, moto acuática. Es un sitio ideal para nadar, practicar el buceo y la caza submarina. Y también para alquilar ya sus tradicionales cámaras para llantas de carro o camión. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 La cocina de Mollendo es básicamente la misma de la región de Arequipa, pero hay que agregarle platos como el ceviche, jaleas, chicharrón de pulpo, zarza de lapas, sudado de machas, pescados fritos. Antiguamente la preferencia gastronómica de los mollendinos, según narran los abuelos y se puede leer en los libros de la historia, era el famoso pavipollo, denominación que se le daba a la carne de los burros cimarrones. ¿Y qué son los burros cimarrones? Son los burros salvajes. Estos se encontraban en la parte alta de las lomas, los cuales eran utilizados en una gran variedad de preparaciones, como parrilladas, asado, estofado, adobado, etc. Tras la desaparición del movimiento portuario en la ciudad de Mollendo por el año 1947 y la depredación de los burros, más el cambio climático y la modernidad de los transportes, este animalito desapareció, así como la elaboración de este platillo. Por su sabor y su preparación única, el perol se ha convertido para muchas personas en un motivo principal para visitar esta ciudad, ya que cuando se habla de gastronomía, estamos abarcando un concepto mucho más amplio que incluye las bebidas, las costumbres, las tradiciones, los estilos de vida, todo esto en torno a un platillo que representa una gran oportunidad para dinamizar y diversificar el turismo e impulsar el desarrollo económico local.
Según cuentan los pobladores y en algunas entrevistas realizadas, el perol fue inventado por la señora doña Luzmila de Álvarez y su pareja, el señor Moisés, en un local rústico de la playa de Catarindo. Esto por los años 1974 a 1975, cuando el señor Álvarez llegó para trabajar como cuidante en lo que sería posteriormente el Centro de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Con el pasar de los años aprendió a sacar mariscos, pulpo y pescados para llevarlos a casa. Y un día, en una reunión de amigos, el señor Álvarez le pidió a su pareja, la señora Luzmila, que le prepare algo de comer. Al terminar la reunión y deleitarse los amigos con el exquisito sabor del platillo, decidieron llamarlo perol, haciendo alusión al nombre del plato en donde se servía en esos primeros años. El perol viene a ser una mezcla de una mixtura de mariscos con una salsa de ocopa arequipeña y se prepara adornada con papa, camote y maíz. La mixtura de mariscos está conformada por el barquillo, la lapa y la tolina. Lo puedes pedir acompañado también de ceviche, chicharrón de pulpo, chicharrón de pescado, lapas arrebozadas o con un arroz de mariscos. Y no falta su canchita. La receta original se realiza solo con un marisco. En el sur a este se le llama barquillo, insumo que se encuentra pegado en las peñas del mar. Sin embargo, hay que saber prepararlo, pues si se les pasa la cocción, se pone muy duro. En el transcurrir del tiempo, muchos cocineros internacionales y nacionales se han rendido al sabor de este platillo. Y es así que el reconocido chef Gastón Acurio, en el año 2010, viajando por las costas peruanas en busca del ceviche perfecto, llegó a la Caleta Catarindo. Y luego de probar este platillo, lo definió como un auténtico manjar. Y a la señora Luzmila como una artista. Lamentablemente la señora Luzmila ya no está con nosotros. Solo nos queda agradecerle su paciencia, humildad y cariño que tuvo en vida con todos sus clientes, que se vio plasmado en el perol, plato ícono que hoy sirve para reforzar la identidad cultural de todo un pueblo. Su legado culinario sigue vivo en el restaurante que lleva su mismo nombre, hoy administrado por sus hijas. Pues hay una frase que dice que la muerte no existe para aquellos que nunca son olvidados, y este es uno de esos casos.
Desde el 21 de noviembre de 2014, cada segundo domingo de febrero se celebra el Día del Perol Mollendino, reconocido como plato típico de la provincia de Islay y de la región de Arequipa, en virtud a su valioso aporte en el desarrollo y preservación de la tradición gastronómica de esta ciudad. Parte final del video, amigos. Nos despedimos de esta bonita caleta y a la vez sabrosa de Catarindo, mirando el futuro con optimismo, sabiendo que un platillo tuvo la fuerza de generar una revolución de tenedores, cucharas, para beneficio de una población, como lo demostró el restaurante de Doña Luzmila. Nos estamos viendo en otra aventura.